Quiero darles la bienvenida, que ya fue dada seguramente, a esta universidad. Nos pone muy orgullosos que esta universidad sea el lugar en el que tenga lugar este encuentro en apoyo al proyecto nacional por la educación, por la cultura, por la ciencia y por el trabajo. No es otra cosa que lo que hacemos todos los días los educadores del sistema educativo, los educadores de esta zona, desde el nivel inicial hasta la universidad. Estamos comprometidos con esto y en este sentido les agradezco que estén acá y que nos dejen participar y hayamos elegido entre todos este lugar para encontrarnos en este momento de la Argentina. Yo quisiera dirigirme en particular, si me permiten, a los educadores y a las educadoras, porque me parece que estamos frente a una discusión que tenemos que saber cómo dar. Si hay un campo en el que el sentido común predomina, los educadores sabemos que es el nuestro. Si hay una experiencia social que todos tenemos en común es haber pasado por la escuela, en la mayor parte de los casos, muchos años, muchas horas, muchos días, y esto genera la idea de que todos podemos decir algo sobre educación, y efectivamente todos podemos decir algo sobre la educación. Pero esto también contribuye a instalar una especie de sentido común acerca de lo que hay que hacer en la educación, que muchas veces a los educadores nos resulta difícil combatir y discutir. Muchas veces sostenemos en nuestra práctica cotidiana, en las aulas o en la conducción de las instituciones educativas, yo diría principios, como dicen los didactas de la ciencia, los maestros me van a entender, contraintuitivos. Decimos cosas que no resuenan rápidamente en lo que la gente está pensando que habría que hacer en educación. Y debo decirles, y esto por supuesto no es un descubrimiento que haga yo, que el sentido común es liberal. Y que ese sentido común en educación ha sido y es además construido y reforzado por políticas internacionales que nos vienen a decir que solo vale la pena educar a los que van a llegar, que es razonable desde todo punto de vista seleccionar a los más talentosos para hacer algunas cosas, que no tiene sentido la inversión en educación para todos si no podemos asegurar desde el principio lo que va a pasar con esos todos. Un sentido común construido internacionalmente y especialmente, discúlpenme los que no lo sean, me dirijo a los educadores por informes como el informe McKinsey, que todos leemos, que nos hacen leer y que nos dice cómo en el mundo las escuelas exitosas logran tener éxito, construido por las pruebas internacionales como PISA, en cuyos informes larguísimos y muy complejos y muy técnicos, ustedes sabrán, cada prueba PISA, sus resultados se exponen en unos 5 o 6 tomos estadísticos, pero cada unas 100 páginas de las 5.000 más o menos que tiene cada informe PISA, del que solo conocemos por los diarios, el ranking de países, que quiero decir de paso, no está en ningún informe PISA. ¿Sí? Es construido solo para los medios. Decía, más o menos cada 100 páginas, todos los informes PISA, tan técnicos y tan aparentemente neutrales, tienen una página de otro color que dice qué hicieron los países a los que les fue bien en esta prueba y que por lo tanto nos dicen a los países a los que supuestamente nos fue mal qué deberíamos hacer. Ese sentido común así alimentado es el que hay que salir a combatir y disculpen que entiendo que no es la ocasión para esto, pero me parece que no lo vamos a enfrentar, que no vamos a tener éxito en esta pelea si lo enfrentamos solo con algunas consignas. Consignas que por supuesto
sostenemos, sostendremos, y es importante sostener, como la defensa de la educación pública, gratuita, de calidad y para todos, pero no es solo con eso. No es solo con eso, porque si algo está pasando en estos días es que la derecha nos está robando algunas banderas. Y entonces me parece que es responsabilidad de los educadores que salgamos a complejizar un poco la discusión y a poner las preguntas que hay que poner, los datos que hay que poner. Yo quiero referirme acá solamente a 3 banderas que creo que nos estamos dejando robar. La primera es la de la calidad. Cuando le preguntan a Bullrich cuál es para usted el problema crítico de la educación argentina, solo dice calidad. Y no lo dice solo Bullrich, también otros candidatos a ministro de Educación. Y cuando la respuesta solo es calidad, está claro que es una respuesta que no contiene por definición el principio del derecho ni el principio de la democratización. Sabemos muy bien los educadores, y sabemos muy bien, porque la historia de la educación en el mundo lo muestra, sostener una educación de calidad para pocos. Eso es fácil, lo sabemos hacer, y ese no es el problema político del que nosotros queremos hacernos cargo. La calidad no contiene la idea de derecho. La calidad, como ustedes saben, es un concepto vacío, no dice nada. No existe la calidad de la educación en sí misma. La calidad es siempre una medida de comparación. Solo hablamos de calidad ahí como resultado de una comparación, no es un a priori de la comparación. Entonces, cuando Bullrich dice el único problema es la calidad, está diciendo la única política es la evaluación. Porque para hacer algo con la calidad, primero tengo que evaluar. Para decir qué es la calidad, primero tengo que evaluar para con esa evaluación comparar y generar medidas que me permitan decir cómo se distribuye la educación de calidad en este país. Y cuando la evaluación se da bajo estas condiciones, produce un efecto que me parece que tenemos que combatir, que es que genera la ilusión de que las políticas de mejora son resultado automático de las políticas de evaluación. Mientras que las políticas de evaluación, en la medida en que tienen como único propósito mostrar desiguales rendimientos, ¿sí?, y rankear esos desiguales rendimientos, no solo no contiene, sino que niega el principio de la igualdad y el principio de la democratización. Por supuesto, esto no significa que no querramos saber cómo nos va. Y esa es otra bandera que también nos estamos dejando sacar, la de la evaluación. Si algo son los sistemas educativos, es máquinas de evaluar. Todos los días evaluamos y ningún educador desconoce los resultados del trabajo que hace. El problema es cuando la evaluación asciende a la escala política, y eso sí es una novedad de los últimos 30 años, diría yo. Cuando la evaluación se convierte en política. Y en ese plano tenemos que afinar muchísimo más la discusión, muchísimo más la discusión. Por supuesto que las políticas tienen que ser evaluadas. Este gobierno evalúa todo el tiempo el sistema educativo en la escala política. Hay operativos nacionales de evaluación cada 2 años, hay un índice de mejora de la educación secundaria que combina indicadores de rendimiento de la educación secundaria y que se ha distribuido a miles de escuelas secundarias de este país para que con eso analicen el modo en que hacen las cosas en cada una de las escuelas. Argentina participa también, y esto será algo para discutir, pero participa también de los operativos PISA, participa bajo ciertas condiciones que también se desconocen, que es pidiendo un módulo específico de evaluación
que nos diga cosas que nos importa saber, que no es lo que le importa saber a los países desarrollados, y es qué tan cerca estamos de lo que 14 países en el año 2000, 14 países desarrollados en el mundo, decidieron que eran competencias para tener éxito en la vida. Eso es lo que evalúa PISA. Argentina le pidió a PISA un módulo especial que indique no solo qué saben o qué rendimiento tienen en esas pruebas, bajo esas condiciones, los chicos de 15 años en este país, sino en particular qué saben los chicos de 15 años que están en la escuela, en el grado escolar en el que tienen que estar de acuerdo a su edad. Y resulta que el rendimiento ahí es muy superior. Y en lengua es el más alto de América Latina. Lo que quiere decir es que cuando los chicos están en la escuela y cuando tenemos oportunidad de enseñarles, los chicos aprenden. Quiero decir, nosotros evaluamos todo el tiempo y se evalúan las políticas no bajo la idea de que la evaluación misma va a mejorar algo, mucho menos bajo la idea de que la evaluación tiene que permitir discriminar desempeños y mucho menos bajo la idea de que a partir de esta discriminación hay que establecer diferenciaciones salariales entre los docentes. Sabemos que esta es la discusión. Esta es la discusión en el mundo. Muchos países de América Latina han implementado estas políticas. Entonces no nos podemos quedar impávidos mientras escuchamos decir en este país no se evalúa nada, o mientras escuchamos decir que no nos importa cómo les va a nuestros chicos en las escuelas. Por último, la última bandera que creo no nos podemos dejar robar es la de establecer qué tan progresivo es el gasto en educación. Hoy la derecha se volvió democrática y dice, no hay que invertir en las universidades porque esa inversión es regresiva en la medida en que favorece a sectores medios y altos. Esto dicen los referentes de educación y de economía de los equipos de Macri. Hoy son ellos los que hablan de democratización de la inversión educativa. Y es por eso que Bullrich dice es más democrático abrir jardines de infantes que abrir universidades. Y es una expresión a la que es muy fácil adherir. ¿Quién podría decir que es cierto que hay que construir jardines de infantes para los 600.000 chicos en Argentina que no van al nivel inicial? ¿Quién podría negar, sobre todo los educadores, que conocemos investigaciones desde la década del 80 que nos dicen, que nos hablan del rendimiento diferencial y las oportunidades diferenciales de los chicos que no fueron o que sí fueron al jardín de infantes? Es difícil decir, no hay que construir jardines de infantes y hay que seguir haciendo crecer las universidades. Pero lo que toda esa discusión o no discusión desconoce es que también hay estudios que muestran que la participación de la población de menores ingresos en este país respecto de la población de mayores ingresos en lo que se llama el gasto social en educación y en particular en lo que tiene que ver con la inversión en educación universitaria ha achicado la brecha en los últimos 10 años casi en un 40%. Esto quiere decir que hay más jóvenes que pertenecen a los quintiles más bajos de ingreso, que están en las universidades, y menos de los sectores medios y altos que están en las universidades públicas. Esto es, lo que en todo caso muestra es que, aunque por supuesto en las universidades sigue habiendo una mayor proporción de población de sectores de más altos ingresos, las universidades, la creación de nuevas universidades, la apertura en el acceso a los estudios universitarios tiene efectos distributivos, también tiene efectos distributivos. Entonces no es una cosa o la otra, esto es más o menos evidente. Pero cuando ellos prefieren los jardines de infantes a las universidades, lo que están haciendo también es sostener una política que le va a permitir sostener después algo que a mí me gusta llamar la retórica del talento.
Si todos los niños fueron al jardín de infantes, que es evidentemente el primer momento en el que se determina la desigualdad en las oportunidades de aprender, lo que pase después dependerá solo y exclusivamente del talento individual de cada uno. Y sabemos ya cómo termina eso. Sabemos ya cómo termina en términos de procesos de selectividad crecientes a lo largo del sistema educativo hasta llegar a la universidad, justificados por una supuesta igualdad de oportunidades. Por último, quiero decir que tenemos que discutir todas estas cosas teniendo claro que todas estas políticas se sostienen bajo una concepción de Estado bien distinta de la que nosotros también venimos a defender acá. Y quisiera dar solo un par de ejemplos de la ciudad de Buenos Aires para que entendamos de qué Estado y de qué tipo de políticas educativas estaríamos hablando o debemos discutir con Bullrich o con quien sea. En la ciudad de Buenos Aires hay un programa que se llama el Programa de Innovación de Escuelas o algo así, que seleccionó en el 2013 12 escuelas primarias, desconociendo todos los sistemas de gobierno del sistema educativo, esto es, sin ninguna consulta de los supervisores, por ejemplo, seleccionó 12 escuelas primarias y las incluyó en un programa que consiste en implementar en esas escuelas 4 modelos educativos que en el mundo se consideran exitosos. Uno finlandés, el que aplica el Estado finlandés, las escuelas que se llaman del modelo Vitra, que son unas 20 y pico de escuelas que existen que sostiene una fundación, la Fundación Vitra, en Suecia, los bachilleratos internacionales y un experimento educativo que hace una señora en Boston. Agarraron 12 escuelas, cada una hay 3 de estas 12 escuelas que implementan uno de estos modelos. Los directores fueron capacitados por expertos de la Universidad de San Andrés y allí están viendo cómo les va haciéndose los finlandeses o los suecos. De estos 4 modelos, solo uno es estatal, el finlandés. Los otros 3 son sostenidos o por fundaciones o por instituciones privadas. Hay ahí, con toda claridad, un modelo de Estado. Un Estado que funciona yendo a una especie de estantería donde se venden algunas cosas y sabemos que el mercado educativo internacional crece. Hay empresas que solo venden al mundo servicios educativos que se pueden comprar y se pueden implementar y que tienen que ser enfrentadas por los educadores de este país que inscriben un movimiento pedagógico que se define como latinoamericano, que defienden el conocimiento que producen, que podemos decir que sabemos lo que hacemos y que sabemos lo que nos falta hacer. También tenemos que decir que sabemos lo que nos falta hacer. Ahí no hay política, o más bien, hay una política que se niega a sí misma en su carácter político. Y no hay política en 2 sentidos. Primero, porque lo que se hace es comprar y aplicar, como si no hubiera ahí una definición política. Cualquier cosa que funcione está bien. Es una máxima que les gusta mucho a los liberales. No importa si es bueno o es malo, lo que importa es que funcione. Y no hay política también porque las políticas educativas tienen como objeto el sistema educativo en su conjunto. La política educativa no es el resultado de la suma de experimentos escolares que se podrían ir replicando en gran escala. La política educativa tiene en su mira al conjunto de las escuelas, al conjunto del sistema educativo, porque algo de lo que tenemos que garantizar es que formamos parte de un espacio que es común. El otro ejemplo es, la Ciudad de Buenos Aires creó un instituto de evaluación educativa, que ya anticipó Bullrich, que va a crear a nivel nacional, si llega a ser ministro de Educación, que es un instituto autárquico y autónomo de la línea política,
bajo la idea de que el diseño de los procesos de evaluación de la educación y los resultados de la evaluación educativa no tienen nada que ver con la línea política. Puede ser definido por expertos, hay allí la asignación de una especie de neutralidad política y valorativa de toda clase, y luego con esos resultados podrás hacer distintas cosas. Ese modo de entender la evaluación, lo que pone por delante es un modo de entender el Estado. Y si algo habíamos ganado, me parece a mí, en esta década, y lo dije alguna vez acá mismo en un encuentro de la patria educativa, es la repolitización de la política educativa. Si algo ganamos los educadores, es que hoy sabemos y podemos sostener que las políticas educativas son un asunto político. Para los que estén acá y no vengan del trabajo escolar o del trabajo educativo, esto les puede parecer una especie de redundancia, pero sabemos perfectamente que hemos pasado por muchos periodos en los que las políticas educativas niegan su carácter político y cuando lo hacen, nos quedamos afuera de las discusiones. Tenemos que salir a discutir restituyendo el carácter político de estas o de otras medidas que puedan tomarse. Tenemos que salir, me parece, a discutir complejizando un poco más la discusión. No alcanza con decir que Macri quiere privatizar la educación. De hecho, no hace esto. Privatizar la educación en su nivel más simple, que es crear, sostener educación privada, es algo que justamente no está haciendo en la Ciudad de Buenos Aires. No está haciendo más que por la vía de algún incremento de subsidios a la educación privada. Es fácil decirnos, no, no es eso lo que vamos a hacer. La privatización de la educación discurre por caminos mucho más complejos, mucho más invisibilizados. La privatización de la educación aparece ahí cuando llamamos a una señora de la Universidad de Boston y le regalamos 3 escuelas para que haga un experimento. Eso es privatizar la educación. Y es frente a eso, frente a lo que tenemos que salir a discutir los educadores desde el saber que tenemos, desde el saber que construimos y desde la posición política que hemos ganado. Así que a esto los invito a todos en estos días. Muchas gracias.